Buenos días, queridas. Empecé las vacaciones técnicamente ayer porque terminé el viernes y luego fue el fin de semana. Si me notáis la voz rara es porque he estado constipada y por eso no he empezado a grabar hasta este momento. Llevo sin parar desde marzo o así que empecé las prácticas. He ido como empalmando todo lo que me ha pasado y siento que necesito este mes como para hacer un reset y un rebrand, tanto física como espiritualmente, porque de verdad que lo necesito. Así que bienvenidas de nuevo al canal. Buenos días. Me he pasado claramente con la leche, pero... And years may go through every high and each low, woven in the notes we hum, enduring love will overcome. Oh, our love, it's evergreen, waltzing through each changing scene. Me acabo de hacer el skincare con productos nuevos y ahora mismo tengo la piel como súper hidratada y súper dewy, aunque no descarto que también sea por el calor que hace. Estos son los dos productos que he utilizado nuevos y como siempre, mil gracias a las marcas por mandármelos, aunque todo lo que os enseño siempre es gifted. Y bueno, me he cambiado y me he puesto este top que hacía muchísimo tiempo que no me ponía. No sé por qué, porque la verdad es que me encanta y me parece súper cute. Pero últimamente no he tenido tiempo para arreglarme con calma ni como para pensar en esas cosas. Y bueno, os voy a confesar una cosa. Si estáis buscando de esos planes de cómo reformar toda tu vida en 30 días, en 75 días, en cómo conseguir absolutamente todo lo que deseas y más, este no es tu vídeo. Ya os dije que fue un inicio de año muy duro. Siento que llevo diciendo eso en cada maldito vídeo, pero es que llevo un par de años completamente surrealistas. Surrealistas yo creo que es la palabra adecuada. ¿Y sabéis de lo que me he dado cuenta? De que en realidad lo que más quiero ahora mismo es recuperar mi brillo de antes, recuperar como mi paz. O sea, no quiero un reto de cómo transformar mi vida, o sea, no quiero una locura. Lo que quiero es ir dando pequeños pasos hasta volver a sentirme a gusto. Siento que todo ha sido como una montaña rusa de emociones muy grande, con picos completamente en los lados opuestos, y después de todos estos meses me he dado cuenta de que quizás lo que en realidad necesito es un cambio de mentalidad, pero interno y de verdad, no tantos cambios por fuera, sino más cambios por dentro, porque siento que en realidad esa es la manera de hacer cambios que se vean por fuera, que queden de manera permanente, porque la motivación es una cosa que viene y va y la disciplina es lo que permanece. Y más que disciplina, lo que siento es que necesito volver a sentirme a gusto conmigo misma, disfrutar del momento en el que estoy y empezar a apreciar y ver las cosas desde otra perspectiva completamente distinta a como las he estado viendo estos últimos meses sobre todo. Así que en estos 4 días he empezado a repetirme ciertos mantras, ciertas afirmaciones, no tanto del hola, soy María y soy feliz, ¿no? Esas cosas no, pero cosas en las que quiero creer genuinamente. O sea, cosas en las que no creo, porque ahora mismo mi mente está llena de pensamientos negativos e intrusivos, no tanto como antes, pero que siento que todavía están ahí agarrados con fuerza. Y siento que lo que necesito es empezar a creérmelos, porque los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás y sobre el mundo en general, siento que son súper poderosos y siento que verdaderamente es lo que modelan nuestra vida y nuestra realidad, y necesito empezar a creer. Después de descansar un par de días sentía que este mes tenía que aprovecharlo para empezar con esos proyectos o cosas simplemente que quería aprender, porque sé que cuando empiece el curso
no sé muy bien el tiempo que voy a tener, teniendo en cuenta que empiezo la universidad y que no tengo muy claro todavía cuál va a ser mi trabajo. Estoy aprendiendo a disfrutar de el no saber lo que va a pasar, porque eso me permite pensar que siempre pueden pasar cosas mejores de las que espero que pasen. Así que lo creáis o no, estoy intentando aprender a fluir y a disfrutar. En estos últimos días he hecho un montón de ejercicios de gramática principalmente y de vocabulario, y voy a pasar al nivel 2. I see the past, echoes of a love so vast. Through the years we've come to see. Esto va a sonar un poco tonto, pero otra de las cosas que he vuelto a hacer es escribir en papel, porque me he dado cuenta que para ciertas cosas, como que lo necesito, no sé, estoy en una era como muy digital, me paso el día en el trabajo con el ordenador y vuelvo a casa y es como más ordenador, y ya no es solo por una cuestión de salud, porque al final me duele la cabeza de estar tanto con el ordenador, sino que necesito como hacer algo con las manos. Sé que suena muy raro y sé que quien no lo experimente no lo va a entender en absoluto. Este era un plano muy raro. Pero bueno, que eso. Tengo un montón de libretas y quiero sacar el provecho a todo lo que tengo y también hacer journal, porque he empezado a hacer una cosa y creo que también me va a venir bien para eso. He vuelto a dibujar y a pintar, pero bueno, esto lo dejaré para otro momento. Lo que os quería enseñar son estos dos libros, cuadernos de aquí, que básicamente es como una especie como de journal guiado en el que, aparte de como los distintos procesos que conlleva ese cambio de mentalidad, o cómo fomentar el amor propio, o cómo poner como un orden de prioridades en tu vida, no sé, habla de muchísimas cosas, ¿vale? Lo empecé ayer y sinceramente es un poco duro porque tiene preguntas un poco aparentemente simples pero bastante profundas, y me quedé en esta página de aquí que, como veis, está en blanco, porque lo que voy a hacer aquí es una especie como de collage. Hay varios, ¿vale? El primero es sobre la abundancia, es decir, que tienes que pegar como imágenes, palabras o dibujos que representen lo que es la abundancia para ti. Y veréis, estoy en un momento en el que creo en el libre albedrío. Podría hacer esto en Pinterest, y porque lo veo muchísimo más sencillo, no tengo que imprimir y demás. Entonces creo que en lugar de esto, porque si os soy sincera tampoco sé muy bien cómo hacerlo, lo que voy a hacer son collage en este pequeño diario que tengo aquí, que bueno, esto es lo que pinté el otro día y tengo que hacer algo para decorar esto porque está como muy soso así en negro. Pero bueno, como os decía, el caso es que tengo esta caja enorme de aquí debajo del armario, porque no me cabe en ningún otro sitio, que está todo lleno de cosas de papelería, de papel craft, de papel de decoración, de pegatinas, de un montón de cosas que siempre me ha dado pena usar y que las he ido guardando para que narices sé yo. Entonces he tomado la firme decisión de dejar de hacer eso, porque es una cosa súper estúpida, como lo de guardarme la ropa en el armario para ocasiones especiales. El ir al trabajo tengo que decir que me ha ayudado un poco con eso, pero bueno, el caso es que creo que eso es lo que voy a hacer en lugar de estos collages que en realidad, no sé, creo que con el Vision Board tengo suficiente, y recientemente he hecho un board un tablero nuevo en Pinterest que creo que representa bastante, no como los objetivos que tengo o algo así, sino en esencia quién soy. Es raro de explicar, pero es como una fusión entre lo que soy y lo que aspiro a ser, o lo que siempre he aspirado a ser. No sé, es una cosa muy extraña, pero para mí tiene sentido y me he dado cuenta que con que tenga sentido para mí es más que suficiente. Pero ese es el Growth Journal y el otro es el Wealth Journal. Siento que es más lógico hacer primero el otro y después este. Ahora también pues eso, sobre las mejores versiones de ti mismo, el cómo estás ahora versus dónde quieres estar. Pero como os digo, no quiero que esto sea una cosa que haga a la carrera, quiero tomarme mi tiempo, aunque realmente tengo como este mes de tiempo libre, que eso es otra cosa de la que quería hablar, el normalizar, el no irte de vacaciones en verano, el trabajar en verano, el qué sé yo, tener pues tu vida, solo que es verano.
No os hacéis una idea del calor que hace en mi habitación ahora mismo. Pero han pasado un par de días, creo, desde lo último que visteis y básicamente pude ordenar y limpiar toda la habitación, aunque el escritorio sigue un poco desordenado porque al final es de lo donde más he estado estos últimos días. Y esta mañana también he salido a desayunar para despejarme un poco y llevaba como unos 3 o 4 días sin subir absolutamente nada a redes. Aparte de por la tos que tengo, también porque quería como desconectar también un poco. Pero bueno, voy a enseñaros lo que os iba diciendo antes, que es el motivo principal por el cual he cogido la cámara ahora mismo. Vale, esto es probablemente la cosa más cute que he comprado en mi vida, ¿vale? Es simplemente adorable. Pero sinceramente está bastante indecisa. Así que no contenta con uno, me he cogido otro. Es que mirad, no sé cuál quedarme, la verdad, porque es que me parecen tan cutes. Yo los vi en temporada, pero no me parecía correcto gastarme 26 euros en esto. Así que me he esperado ahora y me acabo de acordar de que no tenéis puesto el micro y estáis exactamente debajo del ventilador. Pero bueno, es que ya principalmente para ponerme en el bolso este que compré de Mango, el que voy a gastar para todos los días. Y no sé cuál me gusta más. Decisiones. Ayer fue la primera vez en meses que me puse los rulos y como veis tengo el pelo como muchísimo más liso y me veo rarísima. Hay literalmente un agujero en el suelo. Bueno, esto de aquí es mi caja donde guardo absolutamente todas las cosas de papelería, salvo que arriba del todo hay otra caja y estoy consciente de que empiezo a tener un problema porque no gasto absolutamente nada porque como que me da lástima gastarlo y he decidido que 2026 va a ser el año en el que me deshaga de esos hábitos estúpidos, así que vamos a empezar con el otro journal que compré, que tengo como charms y eso, así que eso. No me perdono.